Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento. Mis queridos hermanos, el día de ayer escuchábamos precisamente la palabra de Dios, cómo nos exhortaba
o nos invitaba al discipulado de Jesús. Y nos daba las características precisamente esenciales en su seguimiento. Una de ellas, y creo que es una de las más importantes para ser discípulo del Señor, que es precisamente la negación de uno mismo. La renuncia a sí mismos significa un total abandono en el Señor, dejando sus propios intereses, dejando todo lo suyo para seguir al Señor en plena libertad. Por eso decía Jesús en el Evangelio de San Mateo el día de ayer: el que me ame más a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. El que ame a sus hijos no es digno de ser mi discípulo. El que no tome su cruz de cada día no es mi discípulo. Es decir, una renuncia total. Y escuchamos también en uno de los pasajes del Nuevo Testamento cuando Pedro le hace una pregunta a Jesús: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué? Una respuesta tan generosa como siempre la del Señor: el que haya dejado padre y madre, esposa, hijos, hijas, hermanos y hermanas, casa y tierras, recibirá el 100% en esta vida y en la vida eterna la plenitud. Como vemos, jamás Dios, cuando nos invita a un desprendimiento, no nos deja sin una garantía. Y no es que Jesús nos exija a nosotros, decíamos ayer, el rechazar lo que Él mismo nos da, sino que nos exhorta al no apegamiento a las cosas y sentimientos en esta vida. Por eso hoy celebrar a Pedro y a Pablo, dos grandes pilares de nuestra iglesia, y la cual nosotros llamamos, más que la solemnidad del martirio de estos dos grandes discípulos de Jesús, celebramos también de alguna manera la fiesta de la fe. La fiesta de la fe porque ellos proclaman su fe en Jesús con su propia vida. Profesan su fe y su desprendimiento a las cosas de este mundo para darse completamente a Jesús. Pedro, el primer apóstol de Jesús, en quien Él cimentó su iglesia. Tú eres Pedro, tú eres Cefas, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús vio las cualidades de Pedro. Un hombre rudo, por supuesto, quizás muchas veces seco para expresar y seco para hablar. Pero también Jesús sabía qué corazón tan grande había en este discípulo. También Jesús conoció la intimidad de su corazón, que en él había tanta disponibilidad como era el servirle en cuerpo y alma. Por eso Pedro nos enseña a nosotros y es el discípulo de la primera iglesia. Por eso es el discípulo que se queda con el pueblo de Israel para mostrarle la continuidad del amor de Jesucristo. Pedro se desvive por enseñarles realmente el camino de la vida que es Jesús, que son un pueblo llamado por Dios, un pueblo escogido por Dios, y que no desperdicien esa oportunidad que Dios les dio en su Hijo Jesucristo.
que aunque a pesar de que lo hayan crucificado, Pedro lo sigue exhortando a tomar en cuenta la muerte de Jesús para salvar sus vidas. Pedro es un discípulo amoroso del Señor. Por eso aquella pregunta que le hace Jesús: Pedro, ¿me amas? Esas tres preguntas que lastiman, por supuesto, el espíritu de Pedro, el corazón de Pedro. ¿Por qué me pregunta tanto a mí el Señor si lo amo? Y aquí vienen esas tres preguntas que quizás a nosotros que estamos aquí y a quien aquellos que dicen amar a Jesús, esas tres preguntas son importantes en nuestra vida. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Me amas? Buscamos a Jesús. ¿Para qué buscamos a Jesús? Según nuestro conocimiento, buscamos a Jesús porque Él se dijo ser el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, y Él mismo lo testigua: soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no tendrá sed, no tendrá hambre, y yo le mostraré a mi Padre. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos esa plenitud, buscamos esa seguridad, buscamos en su confianza el camino de nuestra salvación. Eso es lo que buscamos: descansar en Jesús, participar de la gracia de Jesús, participar de sus beneficios y sobre todo de su santidad. ¿Qué es lo que quieres? Queremos, Señor, habitar contigo. Queremos, Señor, que camines con nosotros. Queremos, Señor, que nos asistas en nuestras debilidades, que socorras nuestras miserias. Queremos tantas cosas de ti que si las contáramos, Señor, no sé cómo te diríamos cuánta falta nos haces. ¿Y quién dices que soy yo? Eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, eres el que vino a salvarnos, eres la omnipotencia y la plenitud del mismo Dios. Eres el que hace los milagros cuando menos lo esperamos. Eres el que haces lo imposible de nuestra vida lo más posible para darnos a entender que contigo todo se puede. Por eso Pedro enseña y educa al pueblo de Israel con ese mismo amor de Jesús. Por eso también hoy a nosotros nos invita a vivir ese amor, a buscar ese amor, a encontrarnos con ese amor y a decirle a Jesús que profesamos nuestra confianza en Él, que creemos en Él, que por Él podemos alcanzar las cosas imposibles, como veíamos las vísperas de esta solemnidad. Ese evangelio, cuando Pedro, ¿verdad?, nos habla los hechos de los apóstoles ante aquel paralítico. No tengo ni oro ni plata, no tenemos ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús yo te ordeno, levántate. Y aquel paralítico se levantó. Que también nosotros, en nombre de Jesús, no tenemos ni oro ni plata, no tenemos riquezas en ese mundo, pero tenemos a Jesús. Y en nombre de Jesús, levantémonos de nuestras miserias. Levantémonos, como decíamos ayer, de nuestra esterilidad, de nuestras obras muertas.
Eso era lo que decía San Pablo, este gran discípulo también del Señor, que al principio fue un enemigo de la iglesia naciente y después un acérrimo discípulo que trabajó hasta las últimas consecuencias para anunciar lo que él mismo denunciaba como injusto para su ley. El mismo Pablo nos decía ayer: por el bautismo hemos sido muertos en Cristo Jesús. Por eso nuestras obras, hijos míos, también deben de morir, nuestras malas obras, para empezar y emprender una nueva vida, para dar frutos. Que esta solemnidad nos ayude a dar buenos frutos, a saber reflexionar sobre lo que podemos hacer. Porque si hemos sido bautizados con Cristo, estamos seguros de que también con Cristo podemos hacer obras maravillosas. El gran Pedro, el Pedro que defiende a su maestro, el Pedro que ama a su Señor. Sin duda que para Pedro fue difícil muchas cosas de entenderle a Jesús. Pero Pedro, en silencio y callado, contemplaba la obra de su maestro. Cada día se enamoraba más. Por eso Jesús no se equivocó. Por eso le dijo Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes cuánto te amo. Tú sabes mi cariño. Triste para Pedro también como para nosotros quizás, si un Jesús nos hace la misma pregunta: ¿me amas? ¿Tú qué le responderías a Jesús? ¿Tú qué le respondes? Mira tus obras, mira tus actos, mira tu testimonio que das, y entonces puedes responder. Y si no podemos responderle al Señor, porque nuestros actos, nuestras ideas, nuestra forma de actuar y de ser no es la de su Evangelio, también es tiempo para decirle y no ponernos tristes: Señor, dame tu Espíritu Santo. Dame la sabiduría entonces para un día poderte responder que te amo. Para poderte responder con un corazón como el que Pedro, después de haberte traicionado, de haberte negado, ahora te dice: te quiero, Señor, te amo. ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces lo hemos traicionado? No solamente 3, yo te aseguro que antes de que el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro lo negó 3 veces ante su muerte. ¿Cuántas veces nosotros ya en vida y en vida de Jesús lo hemos negado? Pues que esa pregunta que nos hace ahora el Señor: ¿y tú, Lupita, Ana, Juanita, Juan, Antonio, me amas? Respondámosle al Señor, no con palabras, sino como lo han hecho estos 2 grandes discípulos, con su testimonio de vida, con su ejemplo y sus actitudes, que iban acompañadas de obras buenas y extraordinarias, y no resucitaban muertos porque eran discípulos directos de Jesús, o no hacían obras maravillosas porque se decían discípulos del Señor. Hacían las obras grandes porque querían hacer la voluntad de Dios, porque hacían la voluntad de Dios, porque se esforzaban por identificarse con Jesús. Lo conocieron
y lo amaron. También nosotros creo que ya lo conocemos. Ya sabemos quién es Jesús. No es ni Juan el Bautista, no es ni Elías, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas. Es el mismo Jesús, el que Pedro dice, eres el Hijo de Dios vivo. Y entonces, ¿por qué nosotros dudamos en seguirlo? ¿Por qué dudamos en que realmente Él está con nosotros en la Eucaristía? ¿Por qué no vibramos cuando está la consagración del Señor y sabemos que en ese momento Jesús está bajando? Y lo vemos como un rito, como un momento quizás especial dentro de la celebración. Pero te pregunto, como le diría Jesús a Pedro, ¿me amas? Ahora yo la pregunta te la cambio. ¿Tú crees en mí que bajo del cielo para dárteme como alimento? Ahora nos cambia Jesús la pregunta. Ya no nos pregunta tanto si lo amamos. Ahora nos pregunta, profesando nuestra fe, si creemos que realmente Él baja con toda su presencia real y viva y toda su esencia y su divinidad en el momento de la consagración y en el momento en que me dice el sacerdote o el ministro, ese es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no me estremezco si lo estoy recibiendo en mis manos? Es el mismo Cristo con quien se presentó Pedro y a quien Pedro recibió y le confesó su fe y su amor. No hay ninguna diferencia entre aquel y el que tú recibes. No hay ninguna diferencia en el que se puso frente a Pedro y el que se pone frente a ti en cada comunión. ¿Crees que yo estoy en la Eucaristía? Esa es la pregunta que ahora nos hace Jesús. Y a partir de esa respuesta de Pedro, y ante esa petición de Jesucristo, apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Entonces también a nosotros, cuando se nos dice, este es Jesús, el Hijo de Dios vivo, este es el cuerpo de Cristo, esta es la persona real de Jesucristo. ¿Cuál es mi respuesta? ¿O cuál debe ser mi respuesta ante aquel momento en que Jesús y yo nos encontramos cara a cara? No es contemplarlo solamente, no es adorarlo solamente, es comprometerme con Él como lo hizo Pedro, como lo hizo después Pablo. Conocí al Señor y como diría el profeta Jeremías, yo no me canso de escuchar esas palabras que suenan y retumban en mi oído y en mi corazón cuando dice Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. Qué hermoso es cuando tú le digas a Jesús, me amaste y me dejé amar. Es allí cuando tú empezarás a hacer lo que hizo Pedro y Pablo, a dar testimonio de la vida de Jesús, anunciando su palabra con obras, con acciones, con actitudes, con trabajo, con el apostolado y con el humilde trabajo de cada día en plenitud del amor a Cristo crucificado. Hoy celebramos el martirio de estos dos grandes señorones de nuestra fe. Por Pablo podríamos decir que tenemos nuestra fe, porque también éramos pueblo no de Israel, sino de parte del pueblo pagano. Éramos pueblo pagano, pero gracias a la predicación y a las 1000 generaciones que viene de la enseñanza
Pablo, ese pueblo pagano, eres tú, que fuiste llamado a ser parte de la iglesia naciente de Cristo en la roca de Pedro. Qué orgullo para nosotros, hijos míos, poder pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Esta iglesia, una, porque uno la fundó. Santa, porque quien la fundó es santo, Cristo Jesús. Católica, porque es universal, sin distinción de raza, pueblo o nación o condición. La Iglesia Católica ama a todos por igual. Mis hermanos, es apostólica porque se vive en el apostolado. Vive para el apostolado y enseña el apostolado que Jesús nos dejó. Vivamos con alegría, vivamos con entusiasmo y vivamos esas tres enseñanzas espirituales de nuestra vida cristiana. El saber renunciarnos a nosotros mismos para encontrarnos con Cristo. Morir al pecado de las malas obras para después ser productivos en el reino de Dios. Para ser productivos en las buenas obras que Jesús nos pide, aunque demos nuestra propia vida como testimonio de que amamos a Jesús. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que ha glorificado a los santos apóstoles Pedro y Pablo con el martirio, y a nosotros nos ha concedido alegrarnos con su memoria, diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración.
por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles. Escucha, Señor, nuestra oración. por nuestra patria y por todas las naciones, para que reinen la paz y la fraternidad humana. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los trabajadores y los que están en paro, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra parroquia de San En, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo en nuestra vida recibamos de Él la corona eterna. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la salud de Humberto Magaña, en el cumpleaños de la niña Jimena Salas, por esta, ¿no? Sí. Margarita Ávila en su cumpleaños. Olga Martínez nos pide oración. Ramón Sánchez en acción de gracias. Y por el eterno descanso de Jesús Moreno, Luis Ávila, Gavino Cepeda, Pragedis Moreno, Laura Ávila, Francisco Silva, y por la niña Jimena Salas, que también en paz descanse. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Pedro y San Pablo sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor.